Muy buenas noches, estimado máster. El día de hoy voy a dar un breve resumen acerca de los ratios de liquidez y solvencia. Primeramente vamos a ver unas pequeñas generalidades acerca de los ratios financieros, que es el análisis que una empresa lleva a cabo con la aplicación de una serie de ratios que ponen de manifiesto la idoneidad o no de la situación que puede deducirse de los estados contables de una empresa. Realmente tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias proporcionan información clave para que podamos diagnosticar la situación financiera de la empresa. Y justamente a través de estos ratios que vamos a ver el día de hoy, vamos a poder conocer un poco cómo está la situación de la compañía. El primer ratio que vamos a ver son los ratios de liquidez, los mismos que nos permiten diagnosticar la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas que vencen a corto plazo. Estos ratios de liquidez están divididos en tres segmentos: la liquidez general, la prueba ácida y la prueba defensiva. La liquidez general es una vista un poco más amplia acerca de la liquidez de la empresa. La prueba ácida se focaliza un poco más y la prueba defensiva es mucho más focalizada. Vamos a ver la liquidez general de la empresa. Este ratio de liquidez nos indica cuántos dólares tiene la empresa en bienes y derechos del activo corriente por cada dólar que tiene de deuda a corto plazo. La liquidez hace la relación de nuestro activo corriente contra el pasivo corriente. Pero, ¿qué analizamos del pasivo corriente? Estamos hablando de los activos que son más líquidos, es decir, cajabancos, los inventarios, las cuentas por cobrar. Aquello que la compañía puede recuperar en una forma mucho más pronta el efectivo o hacerlo efectivo. Y la relación es con el pasivo corriente, con las deudas que tenemos a corto plazo que tienen un periodo de tiempo inferior a un año. Ahora, para poder entender un poquito más este ratio de liquidez, hemos puesto aquí un pequeño ejemplo, tomando en consideración los puntos, los cuadros, las celdas resaltadas. Este ratio de liquidez, como habíamos mencionado, contiene la comparación del activo corriente, que contiene una cifra de 51 millones, y el pasivo corriente, que es de 12 millones, lo cual nos brinda un resultado, un ratio de 4,10. Es decir, que por cada dólar de deuda, la compañía tiene 4 dólares de activos para hacerle frente, lo que podríamos concluir como un buen margen de liquidez de la compañía. Ahora bien, también tenemos la prueba ácida. Este es un ratio de liquidez un poco más focalizado, pues utiliza para medir la capacidad de la empresa, pero sin contar con las ventas de su existencia. Es decir, al activo corriente le vamos a quitar el inventario y lo vamos a comparar con el pasivo corriente, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, asimismo, las celdas resaltadas indican los valores que estoy tomando en consideración para poder medir este ratio, que es la prueba ácida. Tenemos el total del activo corriente, que es de 51 millones, menos los inventarios, como lo dijimos, y menos también los gastos anticipados. Y todo esto comparado con el pasivo corriente nos da un índice de 3.6, el mismo que está reflejando que la compañía sí posee una buena liquidez en la parte de lo más líquido que se puede hacer, que es el efectivo y las cuentas por cobrar, para hacer frente a sus deudas. Y finalmente tenemos la prueba defensiva, que indica la capacidad que tiene la empresa para operar con sus activos líquidos sin recurrir a flujos de venta, porque nos vamos a focalizar únicamente en lo que es cajabancos y los valores negociables. Entonces, como está resaltado en el ejemplo, tenemos lo que son los valores de caja y bancos, que van a ser comparados con el activo corriente, los cuales nos brindan un resultado de 2.64, que nos habla bien acerca de la liquidez del efectivo que posee la compañía. Ahora, claro está que también esto es un punto de análisis si es que este índice es muy elevado, porque quiere decir que tenemos mucho efectivo subutilizado y que bien la compañía podría estarlo utilizando en algún tipo de inversión, mejoras y otros parámetros. Entonces vamos a avanzar un poco más y ahora nos vamos a ir a los ratios de solvencia.
Estos ratios de solvencia miden la capacidad de una empresa para hacer frente al pago de todas sus deudas y sus obligaciones a largo plazo. Como vemos, tenemos varias categorías de estos ratios que son muy interesantes. El primero es el grado de endeudamiento, que mide el apalancamiento financiero, es decir, la proporción de deuda que soporta una empresa frente a sus recursos propios. Por eso es que hacemos una comparación ya no solamente del activo y del pasivo corriente, sino que ahora sí vamos a tomar la totalidad de los pasivos en comparación de nuestros activos. ¿Cómo lo podemos apreciar en el ejemplo? Donde tenemos un total de activos de 79 millones contra un total de pasivos de 14 millones, lo cual nos da un resultado de un 0.18, que sería un 18% en este índice. Esto nos está informando que nuestra deuda solo representa el 18% en comparación a nuestros activos, o sea que esta compañía no tiene un grado de endeudamiento muy alto. Entonces, si fuese lo contrario, entonces esto sí lleva a la empresa a tomar decisiones acerca de por qué el grado de endeudamiento ha crecido tanto. De pronto hay que disminuir un poquito de gastos, pues, ¿no? Cuando se da esta situación. Ahora, también tenemos el grado de propiedad. Este nos permite conocer la porción de los activos que le pertenece a los accionistas. Entonces, comparamos el patrimonio contra los activos totales, como lo vamos a ver en el ejemplo que tenemos a continuación. Tenemos un total de activos de 79 millones contra un patrimonio de 65 millones, lo cual nos da un resultado de 0.82. O sea, el 82% del activo le pertenece al accionista. Tiene un grado de propiedad muy alto, lo cual le puede dar confianza al accionista acerca de lo que está invirtiendo en su empresa. Tenemos también este ratio de endeudamiento patrimonial. Este indicador nos permite conocer las veces que el patrimonio de la empresa está comprometido con sus acreedores. Por eso, la comparación que se hace aquí es de los pasivos totales contra el patrimonio. Vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos nuestro pasivo de 14 millones contra un patrimonio de 65 millones, lo cual nos brinda un resultado de 0.22. O sea, que nuestro endeudamiento es apenas del 22% comparado a nuestro patrimonio. Entonces, el grado de endeudamiento de la compañía tampoco está elevado. Bien, y ahora tenemos otro ratio muy interesante, que es la cobertura del activo fijo. Este ratio permite conocer qué porcentaje de mis activos fijos respaldan la deuda de la empresa. En este ratio, algunos autores toman las deudas a largo plazo, otros también incluyen el patrimonio y lo comparan con los activos fijos netos, tomando en consideración que activos fijos netos son nuestros activos menos la depreciación respectiva. Entonces, para este fin hemos considerado como activo fijo neto 13 millones y lo que tiene que ver con la deuda a largo plazo, que es de 1.600.000. Entonces, este nos brinda un resultado de 0.13. Quiere decir que el grado de nuestra deuda es apenas el 13% del total de nuestros activos fijos netos. O sea, si lo ponemos en forma invertida, tenemos el 87% de respaldo de nuestros activos fijos para poder hacer frente a nuestras deudas de largo plazo. Bien, y ahora vamos a ver también otro índice, que es la cobertura de intereses. Este ratio indica que para un periodo de tiempo determinado, cuántas veces la utilidad de una empresa es superior a las cargas financieras que se deben de pagar. Por eso es que hace una comparación entre la utilidad operativa y los gastos financieros. Entonces, aquí tenemos una utilidad operativa de 54 millones, es una utilidad bastante aceptable,
Contra gastos, en este caso hemos considerado para este ejemplo los gastos no operacionales, lo estamos tomando como gastos financieros de 304,000, lo cual da un resultado de 177.31. Sabemos que mientras más alto sea este índice, menor es el porcentaje de lo que nos está costando lograr nuestra utilidad. Menores son nuestros costos de financiamiento. En este caso, el resultado es bastante alto. Quiere decir que nuestros costos por financiamientos realmente son bajos. Y eso es bueno. Listo. Y tenemos otro, finalmente, el ratio de costo de la deuda. Este ratio nos brinda información acerca de lo que la empresa está gastando para financiar la deuda ajena. O sea, vamos a focalizarnos un poco más, no solo en toda la utilidad como tal, sino en estos pasivos explícitos, cuánto estamos pagando por gastos financieros. Listo, y esto lo vamos a ver en nuestro ejemplo. Nuestros pasivos con coste financiero, los hemos tomado los pasivos de largo plazo, que generalmente son las deudas bancarias por las cuales pagamos intereses, que es 1.600.000. Y en la parte de abajo está los gastos financieros, que en cambio eso se ve reflejados en el estado de resultados, que son 374,000, lo cual hace que el índice que nos dé es de apenas el 38%. Perdón, el 18%, lo cual quiere decir que está un poquito elevado el índice, porque es el 18% de gastos financieros, ¿ya? Y esto significa que tenemos que analizar, reestructurar la deuda a largo plazo y buscar de pronto una tasa de interés mucho más atractiva. Porque si la tasa de interés es muy alta, después esto va a quitar las utilidades que también, como todo accionista, es el deseo de lograr en una compañía. Y bien, este fue un análisis pequeño de estos ratios de liquidez y de solvencia. Muchas gracias.